Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Compararnos con nuestros colegas de alto vuelo daña nuestra confianza y nos impide alcanzar nuestro máximo potencial. A medida que crecemos, nos adaptamos a escuelas cada vez más grandes, desde la primaria hasta la secundaria y en adelante. En cada etapa, nos encontramos con más compañeros de estudios, muchos de los cuales tienen habilidades que nosotros no tenemos. Cuando vemos a compañeros cuyas habilidades superan a las nuestras, queremos competir directamente contra ellos y formar parte de la élite, queremos ser tan buenos como los mejores. Pero esto es un error. Si competimos contra las personas más brillantes, sentimos una privación relativa. Compararnos con compañeros más brillantes en lugar de con todo el mundo hace que perdamos la confianza en nuestras propias habilidades. La falta de confianza que se produce al intentar unirnos a la élite a menudo, nos lleva a no lograr todo lo que queremos. Por ejemplo, los estudiantes con talento que acceden a universidades de élite, y compiten con las mejores tienen más probabilidades de abandonar los estudios que los que eligen una universidad menos prestigiosa. Entonces, si competir contra la élite va a dañar nuestra confianza, ¿qué debemos hacer en su lugar? Deberíamos dejar de intentar compararnos con los mejores y, en cambio, tratar de hacernos un hueco. En otras palabras, no debemos permitir que la necesidad de reconocimiento por parte de los compañeros nos distraiga de nuestras pasiones únicas. La historia está llena de personas que, en lugar de competir contra los mejores, siguieron con éxito sus propios caminos. Por ejemplo, en el siglo XIX, el Salón de París era la exposición de arte más exclusiva de Europa. Las obras de arte expuestas allí tuvieron una gran audiencia y su valor se disparó. Los primeros pintores impresionistas intentaron exhibir sus obras en el salón, pero fue en vano, su estilo vanguardista no fue aceptado. En cambio, dejaron de intentar impresionar a la élite, y exhibieron sus piezas ellos mismos, con gran éxito. Si hubieran dejado que el salón dictara lo que debían pintar, no habrían acabado cambiando el curso de la historia del arte. Crecer en un entorno privilegiado puede reducir las posibilidades de que un niño aprenda valiosas lecciones de vida. Suponemos que con padres más ricos y una educación más exclusiva, cada vez es más fácil para un niño crecer feliz y sano. Sin embargo, un entorno privilegiado puede, pasado cierto nivel, resultar contraproducente. Una forma en que esto se manifiesta es cuando los padres tienen demasiado dinero, lo que hace que sus hijos carezcan de independencia. Como los niños pueden confiar en la riqueza de sus padres durante el resto de sus vidas, no aprenden la importancia de trabajar duro y pensar por sí mismos. Por ejemplo, un niño que crece con padres pobres y frugales puede aprender lecciones duras pero valiosas sobre el dinero al ayudar a pagar las cosas o al trabajar para el negocio familiar. Esto lo impulsará a obtener calificaciones o a iniciar sus propios negocios para salir de las dificultades. Sin embargo, si luego tiene éxito, no podrá enseñar a sus propios hijos el valor del dinero, porque no pasarán por las mismas dificultades financieras que él. Los privilegios excesivos también pueden dificultar el aprendizaje de los niños. Por ejemplo, la educación más exclusiva a menudo se enorgullece de tener clases pequeñas. En una clase de 40 personas, no todos los niños pueden atraer la atención del profesor, que tiene que gestionar una enorme carga de trabajo. Sin embargo, a medida que el tamaño de la clase disminuye, los niños pueden beneficiarse de una mayor atención y, por lo tanto, las calificaciones mejoran. Sin embargo, esto no siempre garantiza un mejor rendimiento académico. A medida que el tamaño de las clases disminuye a 12 o menos, los niños pierden compañeros de los que pueden aprender e interactuar. En este caso, hay poca discusión o pensamiento divergente. Así, si bien las escuelas privadas atraen a los padres con sus aulas íntimas, sus hijos se perderán la oportunidad de disfrutar de un entorno de aprendizaje variado y animado. Otra consecuencia de crecer con demasiados privilegios. Las dificultades de aprendizaje pueden dificultar la lectura, pero las personas que las padecen pueden desarrollar habilidades increíbles en otros lugares. Considera esta pregunta: si un bate y una pelota cuestan $1,10, y el bate cuesta $1 más que la pelota, ¿cuánto cuesta la pelota?
Puede que hayas dicho que la pelota cuesta 10 centavos, pero te equivocas. De hecho, la respuesta es 5 centavos. Una de las razones por las que usted, y muchos otros habrían cometido este error es porque leen la pregunta demasiado rápido, e impulsivamente. Hacerlo nos lleva a perder el significado o la sutileza de lo que está escrito. De hecho, si te obligan a reducir la velocidad de lectura, dejas de cometer errores tan tontos. Por ejemplo, la pregunta sobre el bate y la pelota proviene de una prueba de inteligencia que realizaron algunos estudiantes de la prestigiosa Universidad de Princeton. En condiciones normales, su puntuación media fue de 1,9 sobre 3. Sin embargo, cuando la fuente del examen se hizo más difícil de leer, los estudiantes se vieron obligados a examinar el texto con más detenimiento. El resultado fue que su puntuación subió a un promedio de 2,45. Curiosamente, esto significa que las personas que tienen dificultades de aprendizaje, como la dislexia, responderán mejor a este tipo de preguntas, ya que tienen que leer mucho más despacio. De hecho, su discapacidad puede ayudarlos a desarrollar habilidades en otras áreas, habilidades que otros no poseen. Por ejemplo, David Boies es uno de los abogados más poderosos de los Estados Unidos. También es disléxico. Le resulta inmensamente difícil leer, por lo que desarrolló la capacidad de escuchar muy bien, y recordar las cosas que la gente dice. Aunque solo lee resúmenes de casos, su excelente memoria y su inimitable habilidad para identificar las vacilaciones más pequeñas en los discursos de los testigos le ayudan a centrarse en las áreas en las que están intentando encubrir algo. Las dificultades de Boies con la comprensión lectora le proporcionaron beneficios inesperados, como una audición más aguda y un pensamiento más profundo. Las experiencias traumáticas pueden incitar a las personas a lograr grandes cosas al aumentar el coraje y la resiliencia. Los grandes escritores Keats, Wordsworth y Swift compartían algo en común: cada uno perdió a un padre antes de llegar a la edad adulta. Pero no son solo estos escritores los que han compartido este trauma. Un gran número de personas notables, desde biólogos hasta presidentes de los Estados Unidos, han perdido a uno de sus padres de forma prematura. De hecho, un estudio sobre las personas cuyos logros los han incluido en una enciclopedia reveló que un increíble 45% había perdido a uno de sus padres antes de los 20 años. Se podría pensar que una tragedia así dañaría sus perspectivas de vida, pero en cambio parece que les ha dado un enorme impulso para forjar una carrera excepcional. Esto se debe a que muchas personas se sienten impulsadas a la genialidad al tener que luchar contra condiciones adversas. Por lo tanto, aunque perder a uno de los padres es profundamente perjudicial para el bienestar psicológico, puede estimular el impulso de las personas por triunfar. De hecho, dado que el trauma puede proporcionar esa motivación, quienes crecen con el cuidado y el apoyo de ambos padres pueden carecer del mismo grado de ambición y resiliencia. Es por eso que a menudo vemos altos niveles de innovación y éxito por parte de quienes tuvieron una educación difícil. Un ejemplo más detallado de este fenómeno se puede encontrar en la vida del exitoso científico médico Emil Freireich. El padre de Freireich se suicidó cuando era joven, dejando a su familia extremadamente pobre y con problemas emocionales. Decidido a escapar de su entorno, estudió mucho y se convirtió en médico. Su deseo de corregir los errores de su propia educación lo impulsó a seguir adelante en la búsqueda del éxito. Pasó años desarrollando tratamientos contra la leucemia para mejorar la vida de los pacientes y, finalmente, desarrolló un tratamiento ampliamente utilizado para la leucemia infantil, con una tasa de curación del 90%. La traumática infancia de Freireich fue vital para dar forma a su inquebrantable personalidad y perseverancia. Los perdedores pueden anular las probabilidades y triunfar empleando tácticas poco convencionales. Es posible que haya visto muchas películas y leído muchas novelas en las que gana el desvalido. Sin embargo, en la vida real, esto casi nunca sucede. En una lucha directa, los competidores con recursos y riqueza muy superiores superan en armas a sus oponentes más débiles casi siempre. Sin embargo, si bien los perdedores no pueden aspirar a derrotar a rivales más fuertes en una competición directa, tienen más posibilidades de éxito si emplean tácticas inesperadas.
Un gran ejemplo de esto se puede encontrar en la historia de la guerra. En muchas ocasiones, los ejércitos pequeños con pocos recursos han derrotado a los más fuertes evitando el combate directo y, en cambio, han utilizado tácticas más astutas, como sabotear las redes de transporte y comunicación. Utilizando tácticas como estas, ha habido un número notable de guerras en las que el perdedor ha vencido al vencedor esperado. Un estudio encontró que los perdedores ganaban el 63% de las batallas con esas tácticas de guerrilla, en comparación con el 29% cuando utilizaban medios convencionales. Entonces, ¿cómo deciden los perdedores qué tácticas poco convencionales utilizar? Lo hacen centrándose en sus propias cualidades únicas, maximizan sus propias fortalezas y evitan situaciones que se adapten mejor a las fortalezas de sus oponentes. En 1917, por ejemplo, T. E. Lawrence de Arabia, dirigió a un pequeño grupo de árabes, muchos de los cuales no estaban entrenados para luchar contra los poderosos turcos. A diferencia del ejército turco moderno y bien equipado, la mayoría de los árabes ni siquiera habían usado un rifle antes, pero sabían cómo viajar con poco equipaje y encontrar agua en el desierto. Así que aprovecharon sus puntos fuertes. En lugar de acercarse en barco a una importante ciudad portuaria, como esperaban los turcos, utilizaron sus habilidades para salir del brutal desierto sirio y sorprender al ejército turco. Estas tácticas les permitieron triunfar y expulsar a su enemigo de la ciudad. Esto demuestra que los oponentes más pequeños pueden beneficiarse de centrarse en sus puntos fuertes individuales en lugar de competir con los oponentes según sus condiciones. Las astutas tácticas del movimiento de derechos civiles muestran cómo los trucos y el engaño son armas vitales en el arsenal de los desvalidos. El movimiento estadounidense por los derechos civiles de la década de 1960 tiene hoy una imagen bastante santa y honesta. Sin embargo, en su lucha por lograr sus nobles objetivos y derrotar a un enemigo poderoso, el movimiento utilizó a menudo trucos engañosos para triunfar contra viento y marea. Una forma en que el movimiento de derechos civiles utilizó el engaño fue para engañar a las autoridades y al público haciéndoles creer que eran más fuertes de lo que eran. Por ejemplo, dado que muy pocos manifestantes acudieron a las manifestaciones programadas, los organizadores esperaron a que la gente saliera del trabajo para que pareciera que los trabajadores formaban parte de la protesta. También se convenció a los niños locales de que faltaran a la escuela y participaran. Por lo tanto, se engañó a la policía para que pensara que había cientos más de manifestantes de los que realmente había. Los activistas sabían que, para que se les tomara en serio, había que considerarlos una fuerza grande y poderosa. Sin embargo, también sabían que tener un tamaño considerable no era suficiente. Para conseguir visibilidad, necesitaban que su mensaje se difundiera en los medios de comunicación. Una vez más, utilizaron tácticas de engaño y manipulación para lograrlo. Durante las mismas protestas por los derechos civiles, los activistas incitaron a la policía a reaccionar con enfado, lo que es más importante, delante de los fotógrafos. Luego, los manifestantes fueron atacados con cañones de agua, y arrastraron a los niños pequeños a las celdas de la cárcel. Mientras fingían estar consternados por la brutalidad policial, los activistas celebraron en secreto la exposición de los medios de comunicación. Al final, esta exposición mediática ayudó en gran medida a su causa. Por ejemplo, una foto de un niño siendo atacado por un pastor alemán de la policía fue noticia de primera plana, lo que causó consternación en la Casa Blanca, y condujo directamente a la Ley de Derechos Civiles de 1964. Estos acontecimientos trascendentales muestran que las tácticas ingeniosas, como el uso de mentiras y artimañas para crear la ilusión de poder, suelen ser esenciales cuando se enfrenta a una oposición poderosa. Para tener éxito en nuestras metas, debemos estar preparados para correr riesgos y molestar a quienes nos rodean. Imagínese si todos creyeran todo lo que oyen, o si todos aceptaran toda la autoridad o cedieran a la presión de sus compañeros. Eso daría como resultado un entorno muy aburrido y tibio porque nadie innovaría ni pensaría de manera diferente. En cambio, debemos las revoluciones y las innovaciones a quienes se burlan de las normas sociales, y no les importa lo que la gente piense de ellas, a quienes son desagradables.
Por ejemplo, un estudio de la prueba de personalidad del modelo de 5 factores utilizada por los psicólogos descubrió que los empresarios tenían, entre otros rasgos de personalidad, enormes niveles de disgusto. Demostró que muchos líderes alcanzaron su nivel de éxito asumiendo riesgos sociales y teniendo la audacia de no comprometer sus creencias. A pesar de que fácilmente podrían haber sido rechazados por sus pares y excluidos de las posiciones de poder e influencia, asumieron este riesgo para triunfar. Por lo tanto, si quieres tener éxito, debes estar preparado para inquietar a la gente. Debes esforzarte por poner tus propias ideas en el centro del escenario. Al no preocuparse por la reputación, se adquiere la determinación necesaria para el éxito. Pensemos en el caso del fundador de IKEA, Ingvar Kamprad. A principios de los 60, se enfrentó a la presión de los fabricantes de muebles suecos, que estaban enojados por los precios increíblemente bajos de la empresa. Debido a esto, los proveedores boicotearon la empresa y él se enfrentó a la ruina financiera. Sin embargo, Kamprad estaba dispuesto a hacer lo que nadie más consideraba aceptable: hizo negocios con la Polonia comunista en el punto álgido de la Guerra Fría y la crisis de los misiles cubanos. En un momento de indignación generalizada por la construcción del muro de Berlín, esta acción podría haberlo tildado de traidor, pero su apuesta dio sus frutos e IKEA creció enormemente gracias a sus acciones. Por lo tanto, el enorme éxito de IKEA fue posible gracias al descarado desprecio de Kamprad por la aceptación social. Lejos de desalentar el crimen, los castigos excesivos y severos lo exacerban. Los desvalidos no siempre se convierten en grandes éxitos ni fundan empresas multimillonarias. Estar socialmente desfavorecido a menudo significa pobreza, y el lado oscuro de la pobreza es que a veces puede llevar a la delincuencia. También en este ámbito, nos enfrentamos a una situación de David contra Goliat. Un gobierno similar al de Goliat tiene como objetivo prevenir el crimen y, a menudo, termina utilizando medidas drásticas para hacerlo. Pero, ¿por qué recurren a esos medios? ¿Y realmente ayuda? Algunos economistas sostienen que, dado que los humanos actúan racionalmente, la ley y el orden pueden determinarse mediante las matemáticas. Todo, dicen, es simplemente una cuestión de cálculo de costos y beneficios. Esta teoría sugiere que la delincuencia y los disturbios civiles solo disminuirán cuando el costo de llevarlos a cabo sea lo suficientemente alto, y que unos castigos más severos resolverían estos problemas. Pero este no es el caso. Enviar a más personas a la cárcel no ha demostrado ser un elemento disuasorio del crimen. De hecho, en realidad aumenta la delincuencia. Un estudio encontró que si más del 2% de las personas de una comunidad son encarceladas en un año, la tasa de criminalidad del año siguiente en realidad aumenta. Las personas que dejan atrás, hijos, hermanos, cónyuges, están en peor situación psicológica y financiera, lo que resulta en una comunidad más vulnerable. Y los hijos de un padre enviado a la cárcel tienen más probabilidades de dedicarse a la delincuencia ellos mismos, ya que carecen de modelos de conducta sólidos y de seguridad financiera. De hecho, las represalias extremas por parte de las autoridades por los disturbios civiles conducen a un ciclo de violencia cada vez mayor. Por ejemplo, en la década de 1970, el gobierno británico respondió al conflicto sectario en Belfast, Irlanda del Norte, imponiendo tácticas repentinas y extremas contra la minoría católica. Allanaron hogares muchas veces, encarcelaron a los sospechosos indefinidamente sin juicio, e impusieron un toque de queda que negaba la libertad a los residentes. Como las fuerzas británicas trataron a todos los católicos de Irlanda del Norte como sospechosos, los jóvenes se radicalizaron, lo que intensificó su lucha contra los británicos. El resultado no fue menos violencia, sino mucha más. Hubo niveles crecientes de tiroteos, asesinatos y atentados con bombas. Esto, el punto álgido de los problemas de Irlanda del Norte, se vio exacerbado por las acciones del gobierno, que alimentaron aún más la violencia sectaria. Hay límites a lo que se logra con el aumento de las penas, y este método puede hacer más daño que bien. Las personas desobedecen a las autoridades que perciben como enemigas, pero obedecen a quienes perciben como justas y humanas. Es popular creer que las autoridades solo deberían preocuparse por establecer y hacer cumplir la ley, no por lo que la gente piense al respecto.
Pero, de hecho, nada podría estar más alejado de la verdad. Si se ve a las autoridades como un adversario, es menos probable que las personas obedezcan sus leyes. Por ejemplo, un estudio de hombres afroamericanos nacidos en la década de 1970 muestra que hasta el 69% de los que abandonaron la escuela pasaron tiempo en prisión. Los severos castigos que se impusieron a una comunidad hicieron que muchos de sus miembros consideraran que la policía y el sistema legal eran injustos y poco representativos. Se convirtió en una insignia de honor para los amigos y familiares de los hombres encarcelados enfrentarse a las autoridades que los privaron de sus seres queridos. Por lo tanto, es importante que las autoridades que quieren frustrar la delincuencia dejen de ser vistas como enemistades. Una forma en que pueden hacerlo es relacionándose con personas de su nivel. Si se considera que las autoridades son más humanas, se pueden resolver los problemas de comportamiento de los residentes. Por ejemplo, en 2003, una policía de Nueva York estableció una base dentro de un proyecto de viviendas plagado de delitos juveniles para tratar el problema de cerca. Los oficiales conocieron a algunos de los jóvenes mejor que sus propias familias, se ofrecieron a devolverlos a la escuela, y los ayudaron con el trabajo y la salud. A pesar de las dificultades iniciales, la unidad, que incluso repartió pavos de acción de gracias a todos, finalmente se felicitó con los residentes. El resultado fue una disminución masiva de los robos y otros delitos, porque la policía ya no era vista como el enemigo. Por lo tanto, debemos asegurarnos de que quienes están en el poder actúen con justicia, y que den voz a quienes sienten que no la tienen.